eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Y con esa convicción vamos a las calles, estamos ya en las calles. Buenos días, Cubanet. Con estas emotivas imágenes iniciamos esta transmisión, este espacio que vamos a estar dedicando a la conmemoración del 4º aniversario del 11 de julio. Justamente hoy vamos a tener un programa dedicado a eso. Vamos a tener acá a compartir con familiares de presos políticos y todavía estoy ultimando algunos detalles a ver si logramos concertar una sorpresa. Primero voy a compartirle algunas informaciones que tenemos sobre actualización de la situación de los presos políticos. El 65% del total de presos políticos que tenemos hoy en Cuba, que son manifestantes del 11 de julio. Y después, me han pedido que haga un relato, una especie de crónica de cómo yo viví esos días, porque además estuve 4 días detenida por reportar las protestas del 11 de julio. Algunas de las imágenes que Cubanet ha publicado de esa fecha yo las pude grabar. Yo estuve presente ahí en esa multitud que estuvo en el Capitolio, después estuvo en la entrada al túnel de La Habana. Y bueno, en un tercer momento vamos a tener acá familiares de presos políticos y veremos si se concerta esa sorpresa que tengo acá, que estaba tratando de ultimar los detalles antes de iniciar esta transmisión. Primero, yo quería, por supuesto, decirles, porque Prisoner Defenders ha publicado hace menos de 24 horas este informe sobre los presos políticos en Cuba, donde aclara que el 65%, es decir, 752 presos políticos de los 1.158 que hay hoy en Cuba fueron detenidos por manifestarse el 11 de julio. La organización ha relatado además que es decir, a partir del 11 de julio y en las jornadas que siguieron, alrededor de entre 5.000 y 8.000 personas fueron detenidas en Cuba por esas protestas y finalmente alrededor de 2.000 fueron procesados penalmente. 752 aún cumplen condena, 421 siguen encarcelados. De estos hay 403 hombres, 18 mujeres y de ellos 5 eran menores de edad en el momento de la detención. 202 han sido condenados a penas de 10 años o más de privación de libertad con sanciones desde 10 hasta 30 años de privación de libertad. Y Prisoner Defenders también ha publicado un video que quería compartirles igualmente de conmemoración a esta fecha donde participan varios artistas, personas destacadas de la cultura cubana, no solamente, sino políticos. Entonces, vamos a ver este video y después continuamos acá. El 11 de julio del 2021 fue un día muy esperanzador para todos nosotros los cubanos que amamos la libertad. Ver ese pueblo demostrando su repudio a esa oprobiosa dictadura fue un aliento muy grande. Ojalá que esa fuerza de ese pueblo nunca se detenga. El 11 de julio supuso un momento de esperanza, un momento en el que dijimos que los cubanos quieren vivir en su patria y quieren tener una vida digna, libre, y por eso salieron a protestar y por eso pusieron contra las cuerdas al régimen. Y por eso salieron a protestar y por eso pusieron contra las cuerdas al régimen. Bueno, parece que hay alguna situación con la conectividad.
Es normal, o en estas fechas suele haber menos conectividad, menos acceso a internet. Yo estoy transmitiendo desde La Habana, recuerden ese detalle, y además estoy rodeada ahora mismo por oficiales de la seguridad del Estado. Un gran operativo, según me han dicho algunos vecinos. Mi pareja también bajó para chequear. Hay al menos 4 oficiales de la seguridad del Estado, la patrulla o 2 patrullas deben estar escondidas por ahí. Entonces vamos a ver si puedo continuar con la transmisión. Por favor, díganme en los comentarios cómo se escucha, si se escucha, para entonces yo continuar. Tendré que no poner videos. Bueno, ya están las ciberclarias ahí entrando, eso es normal. Están movilizadas en esta fecha. Bueno, gracias. Me dicen que se ve bien y se escucha bien. Debe ser algún problema entonces con este video. Veré si después más adelante lo puedo poner. Pues nada, un video que les decía ha publicado Prisoner Defenders. Realmente está emotivo, pero qué lástima que no se pueda escuchar. Vamos a continuar entonces. Les decía, yo fui detenida también el 12 de julio específicamente por reportar las protestas del 11 de julio. Por suerte no me detuvieron ese mismo día porque hubo mucha violencia policial. Yo estuve presente en la entrada del túnel de La Habana, vi cuando llegaron esos ómnibus cargados de paramilitares porque estaban vestidos de civil y que iban con palos en las manos a apalear a esos manifestantes. Logré escapar por una abertura que había entre el cerco que ya estaban armando, boinas negras con perros y demás. Logré escapar, llegar a mi casa, pero al día siguiente ya tenía el operativo. Yo salí a la calle con mi padre a una cuestión personal, no tenía internet y no había llegado a 2 cuadras y ya una patrulla policial enseguida, sin ninguna explicación, me dijo: Camila Costa, usted está detenida. Yo le había dicho a mi padre, lo había preparado previamente, porque ya yo estaba adaptada a este tipo de circunstancias, y le dije: tú no te metas en nada. Lo importante es que si a mí me detienen, llama a una persona y que te quedas ahí, porque en definitiva tú después lo que tienes que hacer, tu papel es indagar por donde yo estoy, hacer presión desde afuera. Mi papá cumplió con estas indicaciones. Ni siquiera lo dejaron entrar a la vivienda donde yo estaba rentada en ese momento. Mi papá no es de La Habana, estaba de visita coincidentemente en esos días. Y mi papá no tenía dónde quedarse. Por suerte un amigo lo recogió en su casa porque no lo dejaban acceder ni siquiera a recoger sus pertenencias. Me cuentan que el registro que me hicieron en esa vivienda duró 6, 8 horas con un gran operativo como si fuera un terrorista. Me revisaron todas mis pertenencias, me confiscaron incluso la blusa que yo llevaba puesta ese día, ese 11 de julio, para reportar las protestas. Me robaron dinero, equipos de trabajo, libros, memoria flash, documentos, agendas, todo este tipo de cuestiones. A mí me llevaron primero para la estación de Infante y Manglar. Ahí me entraron por el parqueo para llevarme a los calabozos, y recuerdo que ahí está la armería, que me di cuenta en ese momento, y había una señora mayor que le gritaba desde un lugar al otro al dueño, al que estaba pendiente de la armería, le decía: necesito que me des cargadores porque los gasté todos ayer. En ese momento yo caí en la cuenta de la gravedad también que había tenido la situación, porque por la falta de internet todavía no teníamos toda la información, y ahí me percaté de que habían disparado efectivamente ese día. Me llevaron para los calabozos. Allí estuve poco más de 24 horas en esos calabozos de la estación de Infante y Manglar. Me negué a ingerir alimentos, solamente tomaba agua. Y al otro día entonces me trasladaron para la estación de Acosta y 10 de octubre, que ahí fue donde me mantuvieron hasta que me excarcelaron 3 días después. A mi padre, fíjense ustedes la crueldad con la que también trabajan los órganos represivos cubanos. A mi padre le llegaron a decir así cínicamente que me iban a acusar de delitos contra la seguridad del Estado. Quien conoce las leyes cubanas sabe que esto conllevaría una pena de 20
20 o 30 años de prisión o incluso la pena de muerte o la cadena perpetua o la pena de muerte cuando te acusan en Cuba de delitos contra la seguridad del Estado. Se lo soltaron así, se lo espetaron sin más. Mi padre estuvo 48 horas recorriendo todas las estaciones policiales de La Habana, no le querían decir dónde yo estaba. Él estuvo en Infante y Manglar en la estación, estando yo en los calabozos y no le quisieron decir que yo estaba ahí. Como decimos en los cubanos, lo estaban peloteando. Parte de las torturas también a las que son sometidos nuestros familiares. Yo tengo un video acá que les confieso, nunca he podido ver. De mi padre por primera vez en la vida dando declaraciones a la prensa, expresando su dolor, su desesperación porque no me encontraba. Y digo, no he visto este video. Este es las primeras declaraciones que él da a la prensa cuando me estaba buscando. Voy a poner un fragmento y después pondré otro video cuando él dice: encontré a mi hija, pero hay otros padres que están en circunstancias similares. Vamos a ver un fragmento. Yo soy el padre de Camila Costa, me llamo Orlando Costa. Ayer por la mañana, cuando íbamos para el hospital a hacer un PCR, la detuvieron y yo se la llevaron en un patrullero, no le dijeron nada, ni me dijeron nada a mí por qué. Cuando vine para la casa no me dejaron subir al apartamento, me tuvieron el día entero afuera, lo registraron el día entero como a las 6 desde por la mañana, como a las 6 o las 7 de la noche sacaron los equipos del actor, los lactó y unas jabas con papeles. No me dejaron subir al apartamento, todas mis cosas estaban arriba y las de ella. Y un oficial de la seguridad me dijo que estaba acusada de un delito de atentado contra la seguridad del Estado. Que la iban a procesar, que la iban a llevar a los tribunales. Y ahí traté de conversar con él, no quiso conversar conmigo, dice que él pensaba de otra forma, que ese era su pensamiento, que nadie se lo iba a evitar. De ahí vi cómo se llaman las cosas, vi personas con perros dando vueltas a pastores alemanes, señores ya mayores de edad, con perros pastores alemanes. Le pregunté que para qué cosa era eso y me dijeron que para lo que hiciera falta. Y me di cuenta de que para qué era, para si alguien venía a reclamar algo, alguien hacía algo, yo estar ahí en ese momento. La tienen en la 4ª estación de policía en Infante y Manglar, voy para allá ahora. Un policía fue donde estaba yo, dice que era oficial, se llamaba Tony, que me dijo que sí, que yo quería que le dijera a Agencia Esteban que lo estaban buscando, que se metiera lo iban a coger y que se entregara porque donde él se meta lo iban a encontrar. Lo otro es que me llamó ahora por la mañana, que me estoy muy agradecido, una periodista de España. Me disculpan si acaso veo alguna lagrimita o algo, pero lo único que pido es apoyo, porque ella lo ha hecho su trabajo y lo va a seguir diciendo porque eso lo estudió y eso es lo que le gusta. Que el mundo entero lo sepa y que no ha hecho nada malo, ha hecho su trabajo. Bueno, ahí él decía que me iba a buscar para la estación de Infanta y Manglar. Efectivamente, cuando fue, no le quisieron decir dónde yo estaba. Y después, finalmente, cuando logró dar conmigo fue porque se plantó en la estación de Cien y Aldabó, empezó a gritar y a decir que dónde estaba su hija. Ahí estaban, dice que cientos de familiares de presos políticos, dice que ahí él lo relata con unas listas buscando a sus hijos. Y cuando él se plantó y empezó a gritar ¿dónde está mi hija? Fue que trataron de aplacarlo. De donde él salió, lo detuvieron en una patrulla y fue que un oficial le dijo, bueno, su hija está en tal lugar. Eso fue como las 48 horas de mi detención y fue que pudieron llevarme entonces aseo, algunas ropas para poder cambiarme en la estación de Acosta y 10 de octubre. Voy a ponerles un fragmento nada más de este otro video porque lo importante que él relata acá es la imagen esa de cientos de familiares buscando a sus hijos, a su familia que estaban desaparecidos. Me llamo Orlando Costa González, soy el padre de Camila Costa. Logré encontrarla hoy
después de un día entero, te lo voy a explicar todo lo que pasó, pero está en 10 de octubre y Acosta. Ya logré pasar esos aseos personales. Pienso ir mañana de nuevo, pero esta mañana por la mañana temprano fui a Infanta y Manglar, donde estaba. Ahí me dijeron que estaba en 100 y Aldabó. Tuve que pasar mucho trabajo para llegar, pero bueno, fui. Ahí vi algo que no me sorprendió. No esperé eso. Aparte de que no nos encontraban en los listados, habían 4 mesas. Habían personas atendiendo allí y habían listados grandes. Se pasaban los listados unos a los otros. A veces algunos no aparecían. Después los encontraban. Aparecían con otros nombres. Vi algo ahí que parecía una película de la Segunda Guerra Mundial. Parecían que como si estuvieran buscando judíos. Eso fue la impresión que tuve. Aunque las personas parecían hacer las cosas contentas, alegres, como si todo fuera normal, estaban los listados y bastante grandes. Y no era un listado ni 2 ni 3. Se pasaban los listados unos a los otros y hablaban de lugares que faltaban listados. Estamos hablando de cientos de personas en lista, detenidos. Lo vi con mi propio ojos, me sorprendió. Y mi hija no aparecía. Desde que entré vi que me trataron de apartar y de tenerme por un lado, hasta que me puse fuerte a más de 2 horas o 3 allí. Y dije que si estaba desaparecida que me lo dijeran. Y decían que en Cuba no se desaparecían las personas. Pero ¿y dónde están? No sabemos. Lo que tenemos para usted es que aquí no están. Entonces me voy de aquí porque mi hija está desaparecida. Cuando ya estoy en la carretera buscando la guagua para irme, para volver para Infanta y Manglar, donde yo sabía que había estado el día antes, un patrullero me cargó con policías, con todo, me viraron para atrás, me metieron entre el patrullero, me revisaron, me quitaron mis papeles y me llevaron para adentro entonces de 100 y Aldabó, y ahí entonces sale otra persona, ya aparecía con más rango. Bueno, ahí ya le dijeron dónde era que yo estaba, pero fíjense que tuvo que protestar y decir, entonces voy a dar a mi hija por desaparecida. Y ellos tratando de evitar el escándalo, entonces le dijeron, bueno, su hija está en tal lugar. Para no hacer la historia tan larga, sí quería dejar algunos de estos detalles, porque más allá de lo que yo pudiera relatar, también la versión de lo que vivió la familia. No solo los presos políticos, sino también lo que ha vivido la parte de la familia, de la desesperación buscando a sus hijos que estuvieron, muchos de ellos golpeados, que en mi caso le dieron a mi familia mi ubicación a las 48 horas, pero hubo personas que estuvieron una semana, 10 días sin saber de su familiar y cuando fueron a verlo vieron evidencias de tortura, de golpizas. A mí me tuvieron 4 días detenida, me interrogaban 2 veces al día. Recuerdo que las compañeras que estaban conmigo en la celda me decían, a nosotros ni siquiera nos han procesado, no han hablado con nosotros, no nos están diciendo nada, ningún detalle, no nos han dejado hablar con la familia y a ti te están interrogando 2 veces al día. Bueno, era la intención, ¿no? Porque yo era una opositora frontal, yo era periodista, yo reconocí que había salido el 11 de julio y no solo lo reconocí, sino que les afirmé que lo volvería a hacer en cuanto me soltaran. Y esas personas, bueno, pasaron días, semanas para ser procesadas finalmente. Yo estuve en contacto después, logré contactar con al menos 2 de esas compañeras de celda que tuve y bueno, por suerte ellas 2 lograron escapar de Cuba, salir del país. Una de ellas logró escapar justamente antes de que la fiscalía, es decir, antes de que el tribunal oficializara una sentencia de 6 años de privación de libertad. Así que me alegré muchísimo saber que había logrado escapar de Cuba antes de que se oficializara esa sentencia. Me excarcelaron a los 4 días, yo creo que fue debido a la presión internacional. Debo agradecer muchísimo a todos los medios de prensa, organizaciones, incluso políticos de España que se pronunciaron
que mediaron directamente con la Cancillería cubana para exigir mi libertad. Por eso siempre insistimos que este respaldo, esta visibilidad es lo único que de alguna manera nos protege a los que estamos dentro de Cuba enfrentando este sistema. Finalmente no me acusaron de delitos contra la seguridad del Estado, también por esta presión internacional, y lo que hicieron fue que me acusaron de desorden público después de instigación a delinquir, y me detuvieron alrededor de 6 meses con la patrulla policial en la esquina de mi vivienda y 10 meses en total en reclusión domiciliaria sin poder salir de mi casa. Al pasar esos 10 meses, bueno, finalmente lo resolvieron con una multa, no me devolvieron mis equipos de trabajo, no me devolvieron el dinero, no me devolvieron nada o prácticamente nada de lo que me habían confiscado, me habían robado en el registro policial que hicieron en mi vivienda. Y resalta también que, bueno, en estos interrogatorios trataban de desestabilizarme psicológicamente. Yo creo que, y lo he dicho, por primera vez en mi vida sentí la presencia de Dios a mi lado. Me sentí muy fuerte y yo creo que ellos se percataron de eso. Yo, que suelo ser despistada, traté de mantener la ecuanimidad, de estar pendiente a cada detalle. Yo sabía que me iban a liberar antes de que me lo dijeran, por detalles, expresiones que tuvieron, y por primera vez en la vida, insisto, yo sentí la presencia de Dios a mi lado porque me sentí muy fuerte. Y yo entendí en ese momento, pese a las circunstancias terribles, esa celda semioscura, los mosquitos, el calor, las mujeres que estábamos allá adentro teníamos que andar semidesnudas por el intenso calor que había en esa celda, escuchar los testimonios de esas mujeres que fueron golpeadas, que fueron torturadas. En ese momento yo entendí que mi presencia allí tenía un objetivo, que Dios me había puesto en ese lugar para que escuchara esos testimonios, para que experimentara en parte lo que estaban pasando miles de presos políticos en todo el país y poder contarlo después. Por eso también me sentía tan fuerte, tan segura en esos interrogatorios. Al liberarme intentaron hacerme firmar un acta de advertencia, algo así como que no podía salir de mi casa o que no iba a participar en más ninguna manifestación, y les dije que no, que me podían devolver para la celda, pero que yo era periodista y que si se armaba cualquier otra manifestación yo iba a salir a las calles. Y yo no les mentía, yo les decía la verdad en sus caras y les estaba asegurando que iba a volver a salir a las calles, así que si no querían que yo saliera a las calles, pues que me devolvieran a la celda. Y bueno, finalmente me excarcelaron. Fue todo el proceso tortuoso después de esperando juicio y demás, pero bueno, finalmente no fue a más. Yo quiero pasar ahora, después de relatar mi testimonio, a conversar con otras personas que también tienen sus testimonios desgarradores de lo que vivieron ese 11-12 de julio y los días siguientes, las semanas siguientes y los meses siguientes, porque vinieron procesos ejemplarizantes, cacería de brujas a muchachos que habían participado, que identificaban en los videos de las protestas, y familiares de personas que todavía siguen presos a día de hoy por salir pacíficamente a las calles de Cuba. Y yo he invitado a Ailex Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano de Camagüey, que sigue preso hoy por participar en esas protestas del 11 de julio. Ailex, que ha sido de las madres más fuertes, frontales, no solo pidiendo la libertad de su hijo, porque yo creo que esto ha sido una transición también, algo que se le debe reconocer a los familiares. No solo han pedido la libertad de sus hijos, sino la de todos los presos políticos. Bienvenida, Ailex, un placer tenerte por acá. Muy buenos días, Camila. Un fuerte abrazo de libertad a ti y a todos los cubanos que hoy sufrimos de la cruel dictadura que gobierna nuestra isla de Cuba y que tiene a más de 1,000 presos políticos injustamente en las mazmorras, en las cárceles de la isla. Ailex, cuéntanos qué has sabido de tu hijo, cómo ha cambiado tu vida, qué ha sido lo más difícil que has tenido que enfrentar en estos 4 años. Bueno, fundamentalmente en estos 4 años, después del 11 de julio, día que señaló para todos los cubanos un importante punto de continuidad y de seguir adelante,
por la libertad, para mí tiene un gran significado, especialmente porque cambió mi vida por completo. Como siempre digo, me transformé y solo soy, hasta el día de hoy, madre y cubana. Ángeles Jesús, ayer en horas de la tarde, en la llamada que a través de tantas maniobras que utilizamos para poder escuchar su voz, para saber de mi hijo, Ángeles Jesús siempre me dice que está bien. Por supuesto, nadie en ninguna prisión, en ninguna mazmorra está bien, pero yo respiro y digo, al menos está con salud y fortalecido cada día más. Las palabras que Ángeles Jesús me dijo ayer me dejaron por instantes sin palabras, porque le dije, Jesús, ya mañana 11 de julio, 4 años, mi amor. Me dijo, sí, mamá, con una fortaleza, con un orgullo, con una voz tan fuerte que me dijo, sí, mamá, mañana es nuestro cumpleaños, mañana todos nosotros, nuestros hermanos de causa, nos abrazamos porque es nuestro cumpleaños y nos felicitamos. Ese es el 11 de julio para nosotros aquí en prisión. Camila, me quedé sin palabras porque lo esperaba, porque yo sé de qué fibras está hecho mi hijo, cuáles son los genes que tiene en su ser y cuáles son los valores que yo como madre le inculqué para que fuera hoy el día que es, el hombre que es, y que confío totalmente en él y sobre todo en nuestro Dios que me lo protege, igual que protege a todos nuestros hermanos que están injustamente en prisión, que para mí son mis hijos, como siempre lo digo. Ailex, discúlpame que te interrumpa, pero he entrado acá, les decía, estaba esperando a ver si se daba este intercambio. Mabel fue una de mis compañeras de celda en Acosta y 10 de octubre. Es la primera vez que bueno, creo que da declaraciones públicas, ya está en libertad, ya está fuera de peligro. Amén. Y es la persona que yo he relatado, yo he escrito sobre el caso de ella. Ella estaba embarazada. Dios mío. Y perdió su bebé estando encarcelada. Debido, bueno, a falta de asistencia médica, pero qué bueno, Mabel, verte por acá, y sé que estás trabajando, que tienes poco tiempo, por eso he interrumpido a Ailex. Cuéntame, me estaba felicitando también este día, me escribiste temprano para felicitarme y recordar este día. Sí, a muchas personas, buenos días. Buenos días, Mabel, Sí. De mi parte, un abrazo fuerte, inmenso de libertad. Gracias, igualmente. Gracias a Camila, gracias a todos, gracias, ¿sabes? Por bueno, voy a dar 5 minutos, ¿sabes, Camila, en lo que estoy? Pero sí, estas fechas son bien importantes para cada uno de los cubanos excarcelados y los que están encarcelados aún, y aún los que están todavía en Cuba y los exiliados también en todo el país. Sí, fueron fechas muy fuertes, fueron días bien tortuosos para todos. Pero me levanté hoy, el día de hoy, agradeciendo a cada persona que en ese momento estuvo conmigo antes y después del 11 de julio. Pues principalmente Camila Costa, a mis 2 hermanos, que están fuera del país, denunciaron a la ONU, denunciaron mediante las redes sociales porque estaba desaparecida. ¿Sí? Mis familiares no me encontraban y fue días muy crítico. Gracias, Camila, tú sí estuviste conmigo en prisión, junto con otras que todavía recordamos, y nada, agradecer mucho. Difícil? Mabel, ¿qué tiempo estuviste detenida? ¿Qué fue lo más difícil que pasaste? Ya relataba, bueno, la pérdida de tu bebé. Sí, después de la detención de nosotros en Acosta, ya me procesaron directo a prisión de mujeres de Occidente, a Cuatao, y ahí estuve aproximadamente, primero estuvimos en aislamiento por el COVID, hasta que ya, directo a las prisiones, ahí estuve alrededor de un mes. Conocí ahí a una grande también, Daniela Rojo, me apoyó bastante adentro. Iba, ¿sabes?, muy afligida por la pérdida de mi hijo en Acosta, y sí, nada, fue los días más difíciles, eso, el traslado y la pérdida de mi hijo, que aunque era muy pequeño todavía,
¿sabe? En el vientre, pero sí, igual es una pérdida irreparable. Sí, y que las circunstancias que generaron esa pérdida fue justamente la falta de asistencia médica. Sí, mucha falta de asistencia médica. Me sentía muy mal, nada, era imposible, no me atendían, hasta que sonaron todas las celdas allá adentro en Acosta, todas, incluyendo, no sabían lo que pasaba en muchas celdas, pero toda Acosta resonó. Resonó ya cuando estuve inconsciente, un guardia abrió las celdas rápidamente, me levantó, fue directamente a llevarme un carro policial y el jefe del departamento de ahí, de Acosta, le dijo, suéltala y hasta que se recupere y se levante, ella va a caminar. Y él nunca me soltó. Ese guardia no me soltó y de ahí directo me llevó hasta un carro. Ahí me acompañaron 2 oficiales directo al hospital. Y en el hospital, bueno, supiste ya que habían llegado también demasiado tarde. Sí, ya demasiado tarde, la presión era muy alta. No querían darme parte de la presión arterial, no querían darme mucha información. El papá del niño que estaba preso ahí mismo en la celda de al lado, lo llevaron como aislamiento porque empezó, ¿sabe? A todavía a formar bulla en las cárceles con cucharas, con todo lo que había. Y nada, se lo llevaron y le hicieron una advertencia de que si seguía, lo iban, ¿sabe? A procesar para otra prisión lejos de mí. Mabel, ya para cerrar, porque sé que tienes poco tiempo, después te escarcelaron, pero tuviste vigilancia en tu casa, te amenazaron de alguna manera. Sí, mucha. De ahí me hicieron es decir, de la prisión me hicieron un cambio de medida en la casa por 1 año. No me dejaban ir a firmar a Costa. Quiere decir que iba solamente un jefe de sector directo a mi casa a que firmara. Yo firmaba y ahí le doy grandemente agradecimientos a mi hermana, ¿sabes? La hermana de Ireli Rodríguez, que aparece. Estuvo ahí todo ese proceso conmigo, apoyándome y ahí todo el tiempo. Ahí no dejaban salir. Después hubo como una convocación que vestidos de blanco, ni en la puerta podría pararme. Habían carros, habían de todo en la puerta, nada. Hasta que lograste finalmente salir de Cuba. Sí, finalmente ya salí de Cuba, pero aquí seguimos luchando en lo mismo, luchando por la libertad de Cuba, que es lo principal, donde sea. Gracias de verdad por todo. No, gracias a ti, Mabel, y me da mucha alegría que poder tenerte acá y poder compartir y que compartas también tu experiencia, que fue de las más crudas que yo vi también en prisión, además de las otras, bueno, no vamos a decir su nombre porque todavía corre peligro, que Sí. una madre y 2 hijas, una de ellas menor de edad que compartió celda con nosotros también, que fueron golpeadas, la madre con sus 2 hijas. Sí, aquí tengo comunicación mucho con ella. De hecho, quedamos en vernos, vivimos muy cerca y estuvimos hablando ayer o antier de este tema y está tan todavía en shock que ella dice, yo no me quiero ni acordar de ese día. Pero hablamos ayer de eso y dice, fueron días muy duros, muy fuertes, pero quiero sacarme eso de la cabeza. Sí. Gracias, Mabel. Te quiero mucho. Gracias por entrar. Igual. Gracias y que tengan bonitos días todos. Igual. Qué bueno que Mabel logró entrar acá. Discúlpame, Ailex, que te interrumpiera, pero ella estaba pendiente. Déjame ver si voy al baño para poder entrar un momentico y quería que escucharan el testimonio de ella también. Así que es nada. que es muy importante, Camila, porque estaba escuchando tu testimonio, estaba escuchando el de ella y me hace recordar tanto esos momentos tan difíciles, tan tristes, tan desgarradores, porque fueron momentos de darnos cuenta en medio de qué circunstancias estábamos viviendo por tantos años y que vivíamos prácticamente no ajeno del todo a una realidad, pero bueno, cuando se vive en carne propia, cuando se sufre, es cuando nos da así las ansias de luchar, de fortalecernos para exterminar a esa injusticia tan grande.
Ailex, de las cosas más difíciles que viviste fue el hecho de tener que salir de Cuba también por la amenaza que pesaba sobre ti. Además fue un pedido que te hizo también tu hijo. Sí, Camila, yo recuerdo los momentos, fueron muchos momentos difíciles, sobre todo cuando yo llegaba a la prisión a ver a mi hijo y me lo traían esposado desde el penal porque nunca me lo dejaron ver en el penal, siempre fue en la dirección de cada establecimiento penitenciario por donde Ángel Jesús pasó. Pero los momentos más recuerdo te los voy a decir en síntesis. En primer lugar, cuando llegué, después de ser manipulada por la seguridad del Estado y el director del INDER, Mario Núñez, en ese momento, el INDER provincial de Camagüey, y fui engañada y llegué a mi casa y mi hijo realmente ya no estaba, me lo secuestraron. El otro momento tan difícil fue cuando Ángel Jesús, después de 15 días en el técnico de Camagüey, fue trasladado junto a otros manifestantes para el centro de alta severidad Kilo 8 de Camagüey, y luego en una llamada me dice, mamá, haz algo, porque aquí nos sentimos como carneros esperando a ser sacrificados. Allí me temblaron las piernas, Camila. Entonces empecé a buscar alternativa, opción de denunciar. Otro momento difícil fue cuando mi hijo me dijeron que estaba sentenciado a 8 años de privación de libertad. Otro momento difícil para mí fue cada un instante sin la presencia de mi Jesús en mi casa, en mi cama, que dormíamos juntos. Y luego, como bien dices, esos 40 minutos de despedida de los que los crueles le dieron a Ángel Jesús para que me despidiera de su mamá. Y otro momento tan difícil fue cuando estaba en el aeropuerto Ignacio Aramonte de Camagüey y saber que al frente tenía la carretera, donde en un lugar muy aislado para allá estaba el establecimiento penitenciario Kilo 9, donde actualmente sigue y continúa mi hijo, sin recibir beneficio por parte de esa dictadura, violando todos los derechos del recluso y de todos los seres humanos de Cuba, una vez más. Ailex, gracias por tu testimonio, gracias siempre por tu frontalidad, por estar dispuesta a denunciar. Te mando un abrazo fuerte. Aquí seguimos en lo que pueda apoyar. Sabes que cuentas con Cubanet, conmigo y bueno, sé que también los familiares de los presos políticos, los más frontales han armado, se han convertido en una gran familia. Exactamente, y que ahora en Cuba están sitiados, están allí vigilados por los temerosos, porque ya aparte de represores son los temerosos de la isla de Cuba, porque saben que nosotros tenemos la verdad, ellos son los que mienten, ellos los que hacen el mal. Y también transmitirle a nuestra masonería cubana, que vivo orgullosa de ellos, de los verdaderos masones. A Ángel, tu esposo, dale un abrazo. A cada uno de ellos, integrantes de la masonería cubana, que mi hijo está al tanto de la situación de ellos, porque Ángel Jesús sueña con ser masón. Libertad para los presos políticos, libertad para Cuba, libertad para mi hijo. Viva Cristo Rey. Gracias, Camila. Gracias, Ailex. Un abrazo. Te adoro, mi ángel. Igual. Bueno, era Ailex Marcano desde el exilio, a donde ha tenido que ir por petición de su hijo, debido a todas las amenazas que pesaban sobre ella de encarcelamiento. También era de las madres más frontales en contra de la dictadura. Hace unos 2 años, 3 años, 2 años, hubo varios familiares de presos políticos que también protagonizaron una protesta y fueron detenidos. Vamos a ver este video para que entender también cómo lo que ha sucedido en estos 4 años se ha extendido a la familia y muchos familiares no han callado pidiendo la libertad de sus hijos. Venga, la estatua que está ahí. Ese estatua, señores, es Antonio Gávez, el bailarín flamenco. Tiene que estar ahí, porque...
Ahí estaba Ailex también. Bueno, finalmente ellos fueron detenidos, los amenazaron, sus hijos también tuvieron consecuencias, les quitaron visitas familiares y otras consecuencias. Ailex relataba anteriormente, hoy, incluso desde anoche, todas estas personas familiares de presos políticos, está Wilber, está Marta Perdomo, está Lisbeth, están con vigilancia, con patrullas policiales a las afueras de sus viviendas para impedirles salir a la calle. Esto era de esperar, no es la primera vez que sucede en estas fechas conmemorativas del 11 de julio y es probable que se extienda 12 y 13 de julio, así que bueno, estaremos pendientes por cualquier situación. Yo, además de, bueno, de haber pasado todas esas circunstancias a nivel personal por el 11 de julio, desde entonces también he convertido como en una, digamos, una meta, una responsabilidad profesional el llegar a muchos de esos familiares, entrevistarlos, preguntarles, exponer sus historias y la de sus hijos después del 11 de julio. Aquí tenemos una entrevista que le hice a Wilber Aguilar, padre del prisionero político del 11 de julio también de La Guinera, Walnier Luis Aguilar Rivera, sentenciado a 23 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio. Recordemos que La Guinera fue el lugar donde más se ensañaron, o uno de los lugares donde más se ensañaron con los manifestantes, precisamente porque fueron testigos de un asesinato de un joven, uno de los manifestantes, además un tiro que recibió por la espalda de uno de los policías. Vamos a ver si la conectividad me permite poner esta entrevista a Wilber. Lo principal que se le lleva a un preso, y más si es político, como mi hijo, es la esperanza. La esperanza. Yo no falto una visita porque yo tengo que llevarle a mi hijo la esperanza. El preso vive y se alimenta más de la esperanza. Nuestros hijos son rehenes, porque nos han dicho que la actitud de nosotros repercute para darle beneficio, para darle su libertad. Todo ese tipo de amenaza. Cuando usted amenaza a una persona y le dice a su padre que si no te callas va a ser peor para tu hijo, entonces mi hijo es un rehén. Además de ser un preso político, es un rehén. Yo no tengo odio en mi corazón. Yo no tengo odio en mi corazón. Pero sí quiero la libertad de mi hijo y de todos los presos políticos, porque están encarcelados injustamente. Aniel está recluido en el edificio 1, en el edificio 1 del cuarto piso, en el combinado del Este. Ahí se encuentra hace más de 2 años, desde el 1 de agosto del 2022, se encuentra en ese edificio, en el cuarto piso, en una acción cívica que hicimos yo y nuestras hermanas, Ailé, Marta Perdomo, Delay, Lice Fonseca, Sailí y Luis. Nosotros estuvimos ahí y empezamos a gritar libertad por nuestros seres queridos en la catedral y nos metieron presos a nosotros para el calabozo y a él lo trasladaron del edificio 3 hacia el edificio 1 en el cuarto piso como castigo por esa acción. Mi hijo es inocente. Mi hijo está criado aquí con su madre, con sus hijas, con su esposa que vivía aquí, su hermano. Y mi hijo es una persona que nunca ha tenido récord criminal, ni nunca ha vandalizado nada. Aquí en La Guinera no se vandalizó nada. Aquí la violencia vino de parte de la policía y los funcionarios vestidos civiles que atacaron a los manifestantes. You deserve healthy feet. You deserve Lotrimin. Y al atacar a los manifestantes, ellos respondieron. Aquí asesinaron a personas. Frente a mi hijo y a todos los manifestantes. Asesinaron a personas aquí. A Diu y Lorenzo lo asesinaron ahí. Porque respondieron con tiros. Mi esposa se enfermó de los nervios, su mamá. Se enfermó de los nervios. Yo tuve que ser papá, abuelo, tuve que hacer todo, porque mi esposa se enfermó de los nervios y tomó más de 1 año que se recuperara. Bien delgadita que se puso. Imagínese usted tener un hijo con 23 años, que le echen 23 años por una manifestación que es bastante dura. No solo para ella, también para sus hijitas,
porque él vivía con sus hijitos en su cuartico, su calor de su papá, todo eso fue separado. ¿Entiendes? Su hermano, una convivencia que teníamos como familia. Se destruyó todo eso que se destruyó. Fueron bastantes escuelas, con ellos se ensañaron. En ese juicio hubo ensañamiento, abuso, todo. Un juicio enmañado. Por eso es, el silencio está matando a los que estamos aquí abajo. ¿Me entiendes? Entonces, todo esto que vienen a amenazar, manipulando el dolor de los familiares y el chantajito y que tú verás y la amenaza. No, chico, no. Nadie aquí puede jugar con el dolor ni los sentimientos de los familiares que están sufriendo por sus seres queridos, que nos los están matando en vida. Ahora volvieron a bajar el gramaje de la comida. Me acabo de enterar ahora que bajaron el gramaje de la comida otra vez en el combinado. Y hay que buscar más comida para ellos, hay que buscar más para poderlo alimentar, para que no se mueran. Mi hijo mide 1,80, es más alto que yo. Una persona que usted no la nutra se enferma y se muere, los están matando vivos. Entonces, como yo, que soy su papá, voy a hacer silencio ante tanta maldad. ¿Cómo yo voy a comerme las amenazas y no defender a mi hijo? No acabo de entender eso. No acabo de entender eso. La libertad de mi hijo por encima de todo. Su libertad, su bienestar, que esté junto a sus hermanos, a su familia aquí. Y no hay un diputado, no hay nadie, no hay una persona aquí en este país que diga un día, oye, yo apoyo a los presos políticos, voy a visitar a los familiares de los presos políticos. Aquí, entonces, que si la contrarrevolución, que si esto, que si... A mí no me importa la contrarrevolución, ni la revolución, ni me importa nada. A mí me importa la injusticia que se comete en este país, que son constantes, la injusticia contra el pueblo. Contra el pueblo, todo es contra el pueblo. Contra el pueblo. Mira, nosotros somos el pueblo, la familia, los niños, las niñitas mías, mi esposa. Nosotros somos el pueblo. Y toda la injusticia es contra nosotros, todas las leyes contra nosotros, todo lo injusto es contra nosotros. Mira, estas son las niñitas de Guarnier, su mamá, su hermano. Y Guarnier nació aquí, como nacieron estas niñitas. Y aquí están esperando por su papá. Aquí están esperando por su papá, que su papá venga y esté con ella. Y nosotros estamos, como siempre hemos estado aquí, tranquilos. Pero bueno, hay que seguir luchando por su libertad hasta que sea libre. Libertad para Guarnier. Bueno, esta es la entrevista que le hice hace apenas unos meses a Wilber. Y también tuve la posibilidad de visitar en la Isla de la Juventud a la madre de Lisandra Góngora, que recordarán que Lisandra, madre de 5 hijos, 3 de ellos menores de edad, fue condenada a 14 años de privación de libertad y fue alejada incluso de sus hijos y la tiene recluida en la prisión de los colonos en la Isla de la Juventud, donde pasa muchísimo trabajo. Los hijos la ven cada 3, 4, 5 meses cuando pueden viajar a verla en ese lugar. Y vamos a ver un fragmento de las declaraciones que obtuve de su madre. Usted es la madre de Lisandra Góngora, presa política por el 11 de julio, condenada a 14 años de privación de libertad. Actualmente, ¿dónde está recluida Lisandra? ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Ya, ella está recluida aquí en Los Colonos, en la Isla de la Juventud. Ahora en esta visita anterior, yo hace un mes que no la veo, porque en estos últimos 15 días que ella tuvo visita fue mi niño con su esposa, porque yo estaba con el dengue y mi esposo también y no pudimos ir, ¿ves? Y entonces fueron ellos a visitarla. Pero con los 15 días que yo la vi, normal, naturalmente, como siempre, ella sale ahí a su área, siempre se queja de algunas cosas que pasan allí, pero la salud nunca es buena para ella porque ella tiene su patología de que está presentando problemas con un fibroma que tiene y dice que ella fue al médico, las primeras veces le detectaron su fibroma, pero las últimas veces que le hicieron todos los procesos, dicen ellos que desapareció. ¿Cómo desapareció? No sé. Pero cuando tú tienes un fibroma, no te operan, él no se va. Pero dicen ellos, con su médico militar, que desapareció. ¿Y cómo es la vida de ella con este fibroma? ¿Tiene sangramiento? ¿Tiene algún malestar? Dice que siempre tiene dolorcito. Siempre tiene dolorcito. Yo le busco medicamentos para que ella los use. Y entonces
tuvo su sangramiento, ella tuvo buenos sangramientos, que hubo que llevarla de un día a otro al hospital también, a dormir en el hospital y todo. Pero después de eso no ha tenido más sangramiento porque ella tiene su cuidado, ¿ves? No hace fuerza, tiene sus pequeños cuidados. ¿Cuáles son las condiciones que ella tiene ahí en la prisión? ¿De qué se queja? Decía usted que ella siempre se queja de algo. ¿De qué se queja, por ejemplo? De ella se queja del trato, de los problemas que viven ellos allí. Ella siempre dice, no, mamá, mira un ejemplo. Ellos hacen matutino. Tú sabes que ella tiene su proceso de su encarcelamiento. Entonces ella dice, yo tengo que salir porque ella tiene que salir, pero me molesta que yo salgo y me están tirando fotos. Me están tirando fotos para que me vean que estoy ahí. Eso no me gusta. No quiero que dice, donde quiera que ella va, siempre le están tirando fotos. Same old phone? Nah. Upgrade to the new Galaxy Z Fold 7. Donde quiera que ella se presente, un ejemplo, están haciendo algo y ella está allí y le están tirando fotos que está allí. Ella siempre se queja de eso. ¿Y de la relación con las otras reclusas ha tenido problemas? Ella se queja de eso porque no la dejan casi. Ella tiene un ejemplo, su compañera de cuarto, cuando ya ellas ven que ellas están conversando mucho, enseguida llaman a la presa y se la llevan. No, porque tú estás tratando tanto con ella, porque si ella es presa política, que ella es una contrarrevolucionaria, llaman a los familiares de esa presa y le dicen. ¿Y los niños cómo están? Ellos no están bien. Ellos no están bien. De todo esto sufro eso. Ellos podrán tener salud, ellos los cuida su papá, pero ellos no están bien. Ellos no están bien porque mamá es mamá. Esos niños friegan, esos niños lavan, esos niños barren, esos niños hacen de todo. Son niños y hacen de todo. Se visten los uniformes, se visten a su manera, se peinan a su manera. Ellos no son felices. Lo más triste de toda esta causa son ellos. Son ellos. Y no están bien psicológicamente tampoco. Su problema psicológico no están bien tampoco. Porque ellos están sufriendo todo eso de su ausencia de su mamá. Y para usted como madre, ¿cómo ha sido este proceso? Muy duro para mí. Súper duro. Desde el principio súper duro. Porque no puedo hacer por ella lo que quiero. No puedo. No puedo dar más de lo que doy. Y para mí es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Bueno, un fragmento de esta entrevista, por supuesto, es más larga. Pueden encontrarla en la página de YouTube, el canal de YouTube de Cubanet, nuestras redes sociales, también la entrevista transcrita en nuestro sitio web. Yo quería compartirles además, porque hoy, como ya se ha hecho habitual en los últimos 4 años, desde el exilio también las personas están conmemorando la fecha, conmemorando estos sucesos, las protestas, exigiendo la libertad de los presos políticos y se están dando cita desde la última semana a través de la campaña 11J Vive. Están compartiendo videos en sus redes sociales sobre este 4º aniversario del 11 de julio y también se están dando cita en puntos específicos en varias naciones para hacer una vigilia, una manifestación de conmemoración. Aquí estamos viendo algunos carteles de las conmemoraciones, es decir, de las citas que se están dando. Estamos viendo en Estados Unidos, en Bilbao, se me pasó uno, en Santo Domingo, no sé dónde es. En los Estados Unidos también, en Oslo, Noruega, Estocolmo, son algunos de los carteles de las convocatorias que han estado haciendo en la última jornada. Está aquí en Washington, D.C., una vigilia
frente a la Embajada de Cuba en Washington. Este es en Alemania. En New York. Y bueno, son algunos de los carteles, les decía, que me han estado compartiendo de estas convocatorias que hay para hoy, vigilias, protestas en conmemoración por el 11 de julio. Y en este cuarto aniversario de las protestas del 11 de julio, del estallido social del 11 de julio, el programa Justicia 11J de la Asociación Civil Iniciativa para la Investigación y la Incidencia ha publicado su informe anual titulado Otro Año Sin Justicia 2025, en el que documenta 290 protestas ocurridas en Cuba entre julio de 2024 y junio de 2025. Estas manifestaciones se distribuyeron en 80 municipios de todas las provincias del país, incluidos territorios donde no se había registrado disidencia pública desde el 11 de julio, lo que representa una expansión territorial sin precedentes, según dijo esta organización. El informe revela que la protesta en Cuba ya no es un hecho aislado, se ha vuelto una forma persistente de resistencia frente a un régimen que no ofrece salidas, según afirmó Camila Rodríguez, directora ejecutiva de la organización. Según este documento, al menos el 24% de las protestas fueron reprimidas directamente por el Estado. Al cierre del periodo analizado, 543 personas permanecen encarceladas por manifestarse según Justicia 11J, denunció también la existencia de disparidades raciales en el trato judicial y penitenciario. La organización advierte que estas cifras reflejan solo una parte del fenómeno debido a la censura, la persecución y el cierre del espacio cívico en el país. Aún así, señala patrones consistentes de represión, uso de castigos prolongados y violencia como estrategia para disuadir la movilización ciudadana. Los principales detonantes de estas protestas durante este periodo fueron el colapso del sistema electroenergético nacional, que provocó apagones de hasta 96 horas, la devaluación del peso cubano, la escasez de productos básicos y un repunte inflacionario del 25% al cierre de 2024. Otro momento de alta tensión fue en junio de este año, tras la imposición de nuevas tarifas por parte de Texas que dificultaron aún más el acceso a Internet y desencadenaron paros universitarios inéditos desde el inicio del régimen revolucionario. Y bueno, se refirió igualmente a la excarcelación que vimos a inicios de año de prisioneros políticos, este fraude, como lo ha calificado Prisoners Defenders, cuando inicialmente dijeron que iban a excarcelar a 553 presos políticos tras esta negociación en la que medió el Vaticano y esta negociación con la administración Biden a cambio de que eliminara a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo, una excarcelación que se dio en dos momentos y que finalmente demostró lo que ya alertábamos, que fue un fraude, que no fueron liberados el total de lo que habían prometido, 553, fueron apenas 230, según han documentado algunas organizaciones, y se trataba de presos políticos que ya estaban próximos a cumplir sus condenas, que ya tenían el tiempo estipulado para tener la libertad condicional, además de que fueron excarcelados bajo coacción. De hecho, al menos dos de ellos fueron devueltos a prisión 3 meses después por incumplimiento de las condiciones para su excarcelación, según declaró el tribunal, y fueron Félix Navarro y José Daniel Ferrer, que por cierto hemos estado denunciando que está en huelga de hambre, que ha sido golpeado casi diariamente en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba y que peligra su vida. Y bueno, todavía permanecen en prisión gran parte de las personas que fueron condenadas por el 11 de julio. Quienes han sido liberados ha sido por cumplimiento íntegro de su condena y también bajo coacción y vigilancia constante. Vimos esta semana justamente que fue excarcelado tras cumplimiento de su sanción el prisionero político del 11 de julio, Andy García Lorenzo, en Santa Clara. Pero permanece la vigilancia sobre ellos, su familia, las amenazas de ser devueltos a prisión incluso por delitos fabricados por la seguridad del Estado.
A 4 años del 11 de julio tenemos un país con peores condiciones de vida. Esas circunstancias que llevaron al 11 de julio, que fue la crisis sanitaria, el colapso del sistema sanitario en medio de la pandemia, los apagones, la miseria, pues hoy tenemos un país con peores circunstancias, incluso más miseria, más hambre, más represión. El terror es lo que sostiene a este régimen en el poder, lo que ha tratado de difundir en las calles cubanas, pero esas ansias de libertad todavía persisten. Esa etiqueta de 11J vive, yo creo que resume lo que se siente en el pueblo. Y a mí me estuvieron preguntando en los últimos días, ¿tú crees que ocurra un nuevo estallido social? Mire, no lo sé. Si a mí el 10 de julio del año 2021 me hubiesen preguntado si yo creía que iba a ocurrir un estallido social, probablemente hubiese dicho que no. Ese día fue una sorpresa para todos, fue un estallido espontáneo que se sintió en todo el país, que es también lo novedoso, el parteaguas, que por eso lo llamamos un parteaguas. Ahora, que las condiciones están creadas, sí, pero también hay otras circunstancias y es que tenemos un nivel poblacional mucho menor. En el 2021 teníamos fronteras cerradas por la pandemia, la presión social estaba muy alta, pero hemos visto que desde entonces el régimen cubano ha propiciado ese éxodo masivo récord que ya podemos decir ha sido el peor de nuestra historia. Más de 1 millón de cubanos aproximadamente han huido del país para buscar un mejor futuro, mejores circunstancias para sus vidas. Que sí tenemos un país totalmente colapsado, un estado fallido, no sabemos cuánto más se va a seguir sosteniendo este régimen en el poder, pero hay que esperar a ver cómo se dan esas circunstancias. Yo sí creo que un nuevo estallido social, ya los cubanos están más preparados porque han tenido experiencias de varias protestas, pero también el régimen va a estar preparado para enfrentar aún más, con más represión, lo que suceda. Ellos han demostrado que no van a ceder, que no van a abandonar el poder. Ahora solo queda por la parte del pueblo decidirse a exigir su libertad y para eso se necesita también el apoyo de los cubanos que están fuera de Cuba, de las organizaciones internacionales, porque la desesperación ya está a tope. A veces a nosotros en la calle nos paran los cubanos, eso no se veía antes tampoco, y nos agradecen por el trabajo que estamos haciendo. En las calles vemos las personas que ya no tienen miedo de hablar, de expresarse, de mostrar inconformidad con el sistema, con lo que está sucediendo en Cuba. Y yo creo que eso es importante también. Nosotros en Cubanet los mantendremos informados también en esta jornada y las siguientes. Ya les insisto, muchos de nosotros tenemos vigilancia, grandes operativos de la seguridad del Estado para impedirnos salir a las calles, ya sea para gestiones personales o simplemente para hacer una vigilia, como están haciendo ahora mismo muchos cubanos en otros países. Así es la coartación de nuestra libertad, de nuestro movimiento, el terror que tienen también a nuestro trabajo y a esta expresión libre que queremos hacer desde dentro de la isla. Les agradecemos a ustedes por la sintonía. Por favor, estén pendientes en estas jornadas para compartir, denunciar lo que suceda con los que estamos dentro de Cuba, cualquier expresión de represión, y también manténganse informados con Cubanet. Nosotros nos veremos el próximo lunes. Ya saben, este programa se transmite de lunes a viernes, siempre a las 9 de la mañana desde La Habana, a veces con dificultades de conectividad, pero tratamos de transmitirle las noticias más relevantes de Cuba y su diáspora y con la mayor responsabilidad, coherencia y valentía posible. Así que gracias a todos, nos vemos el próximo lunes, a no ser que haya alguna transmisión de emergencia que tengamos que hacer por estos canales de Cubanet. Y me despido como mismo inicié, con imágenes del 11 de julio del año 2021. Tengan muy buen día. Ven, ven.